Para poder continuar, vamos a cerrar este tema que es sobre las grandes propiedades o las propiedades más importantes de los lenguajes de programación, que algunas de las cuales ya estuvimos viendo y analizando y otras las hemos ido comentando o adelantando. Básicamente, en el mundo de los lenguajes de programación, cuando creamos programas mediante algún lenguaje, existe un punto clave que es el momento de la ejecución. Es decir, nos marca como un antes de Cristo, después de Cristo, en el ámbito de los lenguajes de programación. Es decir, todo lo que hicimos antes de la ejecución se puede visualizar como una gran era, digámosle, y lo que hagamos después de la ejecución va a ser otro mundo. Esto nos permite definir o clasificar a las propiedades de dos maneras. En propiedades estáticas, que son las anteriores a la ejecución y que vamos a hacer generalmente durante la compilación o incluso cuando estamos escribiendo el programa. De esas propiedades ya vimos nosotros la sintaxis léxica, porque la podemos hacer directamente sobre el texto, detectando los caracteres ilegales. La sintaxis en general también la podemos hacer sobre el texto, detectando partes que faltan, expresiones que están mal formadas, etc. Y esas dos propiedades son inherentemente estáticas. Ya cuando vamos hablando de otras, van a tener un comportamiento diferente. Van a tener una consideración estática o una dinámica. Ya vamos a ver. Por ejemplo, el caso típico que mencionamos era la semántica. La semántica que dijimos que la podíamos realizar sobre el texto, anticipándonos a lo que va a ejecutar el programa, por ejemplo, verificando tipos compatibles, variables que no están declaradas, lo podemos hacer estáticamente también. Entonces va a constituir una rama de la semántica que es la semántica estática, que es la que hace la mayoría de los compiladores cuando realiza la traducción. Y después también hablamos un poco de los tipos de datos, que lo vamos a resumir como, en general, como la tipificación del lenguaje, que también puede ser estática, especialmente en los lenguajes débilmente y fuertemente tipificados. ¿Por qué? Porque yo tengo que declarar el tipo de las variables, entonces puedo hacer los chequeos en el texto del programa. Entonces vamos a tener tipificación estática también. Y una quinta propiedad que no es muy mencionada, pero la tenemos implícitamente incorporada a nosotros. La tenemos tan implícitamente incorporada que no la pensamos mucho, que digamos, pero como nosotros estamos en un intermedio, dijimos, entre lo que se escribe en un lenguaje de alto nivel y lo que termina ejecutando el hardware, acá sí tiene peso esa propiedad, que se llama ligadura. La ligadura ya la vamos a ver bien en detalle, pero es cuando yo le doy algo a lo que definitivamente tiene que tener ese algo. Es decir, cuando le doy un nombre a una variable. ¿En qué momento? Eso se llama ligadura. Si es el caso específico del nombre a las variables, es estática, porque el nombre yo se lo doy en el archivo de texto. Así vamos a tener la otra contracara, que son propiedades dinámicas, es decir, que están después o durante la ejecución. Ahí ya no vamos a tener más sintaxis de ningún tipo, ni léxica, ni la completa, pero sí vamos a tener la semántica verdadera o la semántica dinámica, que es lo que realmente pasa en la ejecución. Me va a permitir ver errores que no son
susceptibles de detectar en el texto. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una división por cero. Eso solamente lo podemos ver en la ejecución. La tipificación también tiene su carácter dinámico. Típicamente en los lenguajes no tipificados o dinámicamente tipificados que me permiten a mí en cualquier momento de la ejecución ponerle cualquier tipo de valor a una variable. Y la ligadura también puede ser dinámica. Por ejemplo, si yo decido asignarle una dirección a una variable o un valor, ¿cuándo lo voy a hacer? Durante la ejecución. Va a ser posterior a la escritura del programa. Bien, ahora como algunos de estas propiedades ya las hemos abarcado bastante, vamos a ver la más nueva de todas, que es la ligadura, en detalle. Bien, cuando estemos programando, vamos a notar que en el programa que realicemos vamos a tener diferentes entidades de todo tipo. Por ejemplo, variables, procedimientos, funciones. Esas entidades vamos a ver que tienen ciertas características o atributos. Por ejemplo, ya vimos que una variable tiene nombre, tiene tipo de datos, tiene valor, un procedimiento también tiene nombre, tiene los parámetros, las sentencias que agrupa y así. O sea, vamos a tener un programa formado por diferentes abstracciones que van a ser entidades con diferentes atributos. Acá es donde ingresa formalmente la definición de ligadura. Ligadura no es lo mismo que ligado. La traducción es engañosa. Ligadura debería asociarse más que todo a la palabra binding en inglés, que significa básicamente asociación. Y me especifica a mí, la ligadura, el momento en el que se produce la asignación o el valor real o la especificación real de un atributo de esas entidades. Por ejemplo, como les decía antes, cuando yo le doy el nombre a la variable, que es su atributo, cuando yo le doy su tipo de datos, cuando le doy su valor. Ese momento en el que yo hago eso es el momento de la ligadura. Ya vamos a ver específicamente cómo hacemos esto para las variables. Este comportamiento de la ligadura me va a afectar muchísimo cómo se comporte el programa en ejecución. Por lo tanto, está bastante asociado a la semántica. Y como dijimos antes, tenemos una ligadura estática que la podemos determinar durante la ejecución, durante la compilación, perdón. Y cuando yo asigne el valor al atributo o a la propiedad, va a permanecer fijo siempre. Un ejemplo típico es, por ejemplo, en los lenguajes fuertemente tipificados, yo no le puedo cambiar el tipo de una variable. Una vez que yo lo escribí en el texto, permanece fijo durante toda la ejecución. Entonces, esa va a ser una ligadura estática. La ligadura dinámica, como dijimos antes, es cuando el atributo yo se lo puedo dar y cambiar durante la ejecución del programa. O sea, yo el valor de una variable se lo voy a poder cambiar todo el tiempo que yo quiera. El tipo de una variable en los lenguajes no tipificados también lo voy a poder cambiar. Entonces voy a necesitar generalmente una ayuda que me diga durante la ejecución qué es lo que estoy teniendo en esa entidad. O sea, qué es lo que estoy teniendo en esa variable. ¿De qué tipo es actualmente en este punto del programa? Eso lo realiza a través de un descriptor el programa, generalmente, en el que va resumiendo todos los atributos actuales que va teniendo la variable o la entidad a medida que va cambiando. Como les decía antes, vamos a verlo aplicado a las variables, pero esto de la ligadura se puede aplicar a cualquier entidad del programa. Lo vamos a ver solamente para ejemplificar en el caso de las variables. Y lo vamos a ver con cada una de las propiedades de las variables. Le vamos a hacer la ligadura a cada una de las propiedades de las variables.
Por ejemplo, vamos a comenzar primero con el nombre. El nombre de las variables es inherentemente una ligadura estática, porque yo una vez que le asigno un nombre en una declaración de variable ya no se puede cambiar más. Eso es típico de cualquier lenguaje de programación. Una vez que yo digo, voy a tener una variable que se llama contador, ya le asigné el nombre. Ya hice la ligadura, voy a tener una variable n, ya asigné el nombre, una ligadura. El nombre quedó fijo, no se puede cambiar más. La dirección de las variables. Bueno, acá sí tenemos variantes. ¿Por qué? Porque podemos tener una ligadura estática cuando le podemos asignar dirección a las variables y esa dirección no va a cambiar nunca durante la ejecución. Es el caso típico de las variables globales. Como la variable global no se destruye nunca durante la ejecución del programa, solo cuando termina, su dirección va a ser constante. Vamos a ver qué pasa en C, por ejemplo. Si yo declaro una variable global, ya puede tener su dirección antes de ejecutarse cuando se carga el programa y el sistema operativo le asigna valor. Es decir, el sistema operativo me va a decir a mí en qué dirección voy a guardar la variable global y ya no me la va a cambiar más. Queda fijada antes de ejecutar. Por lo tanto, es una ligadura estática, generalmente. Ahora bien, si tenemos un procedimiento o una función que define sus propias variables adentro, ¿pasará lo mismo? No, porque incluso yo puedo no llamar nunca al procedimiento, no llamar nunca a la función. Entonces no le puedo asignar de antemano una dirección a las variables. Lo voy a recién poder hacer cuando se realice la llamada a la función o al procedimiento. Es decir, cada vez que yo quiera ejecutar este procedimiento que está ahí con la variable n, también hay otra con una variable i en un for. Cuando yo pase por ese procedimiento y lo requiera, recién ahí se va a crear la variable y el sistema le va a asignar dirección. Entonces la ligadura va a ser dinámica. Y es la que ocurre en este caso típico de utilización de variables locales de procedimientos o funciones. La ligadura de valor de las variables. Aunque parezca mentira, puede ser también estática y dinámica. Si es estática, ¿qué significa? Que yo no le voy a cambiar nunca el valor a la variable. Le voy a especificar un valor que se congela. Y eso es típicamente lo que es una constante en cualquier lenguaje de programación. Es decir, yo la escribo en el texto, no va a cambiar nunca más. En C, por ejemplo, es utilizando la palabra clave const. El valor quedó fijo, ya no lo puedo cambiar. Y lo típico de las variables es que yo les pueda asignar diferentes valores a través de la sentencia de asignación. Entonces, en esos casos voy a tener una ligadura dinámica en la que yo declare la variable, le puedo poner un valor inicial si quiero, pero luego cuando la use lo puedo cambiar. Entonces, tengo una ligadura dinámica. El tipo, ya tenemos anticipado que puede ser estático cuando yo declaro el tipo en un lenguaje débilmente o fuertemente tipificado y yo no lo puedo cambiar nunca más. Lo especifico en el texto. Es el típico ejemplo de Java y C Sharp o incluso C++, porque son lenguajes tipificados los dos. Es decir, una vez que yo declaro los tipos en esos lenguajes, ya no lo puedo cambiar más durante la ejecución. Pero en los lenguajes no tipificados o dinámicamente tipificados, dijimos que el tipo puede cambiar. Por lo tanto, va a tener una ligadura dinámica. Ya lo vimos en un ejemplo con Python,
en el que yo a una misma variable le podía poner una cadena de texto y funciona perfectamente, y le podía poner un número y también funciona perfectamente. Es decir, el sistema de Python de tipos, el sistema de tipos de Python detecta automáticamente el tipo y yo lo puedo cambiar durante la ejecución. Cuando el sistema detecta el cambio, hace la ligadura él por mí. Yo no necesito especificarlo al tipo. Bien, vamos a ver un poco ahora las otras dos propiedades de las variables que no o estuvimos mencionando pero no tocamos tanto en detalle, especialmente el alcance o el ámbito de las variables. El alcance o el ámbito de las variables, ustedes tienen la intuición seguramente de que es el lugar donde se puede usar la variable o donde es visible. Y generalmente lo tienen encerrado en algún bloque, que si la variable se intenta usar fuera del bloque, no se puede acceder. Este concepto que tienen ustedes seguramente es el concepto de ligadura estática en realidad, o de alcance o ámbito lexicográfico. ¿Qué quiere decir? Que el texto me determina dónde puedo usar la variable. Si yo la intento usar afuera del lugar que me dice el texto, no funciona. Este tipo de ligadura, que es la ligadura estática del alcance, me permite a mí crear sin problemas variables globales, si yo las declaro fuera de todo programa, de todo procedimiento o función, y empezar a jugar con variables locales adentro de bloques o procedimientos o funciones y variables que no son locales cuando están afuera. Que eso ya habíamos visto bastante, incluso con algún ejemplo. Si yo declaro una variable dentro de un procedimiento, una variable local dentro de un procedimiento, solamente va a estar accesible por ese procedimiento y se destruye cuando yo lo llamé, cuando lo termino de llamar. Por lo tanto, intentar utilizar esta variable como si fuera una variable global no va a funcionar. Acá en este caso intenta cambiar una variable global con una sucesiva llamada al mismo procedimiento. Pero la variable siempre se va a inicializar de la misma manera con cada llamada, porque se crea y se destruye con cada llamada. Es una variable local. El ámbito también puede ser variable. Esto era especialmente cierto en lenguajes un poco más antiguos y como nos resulta muy difícil de concebir mentalmente, para el computador no es tan difícil, se trató de eliminar bastante de los programas y hoy ya prácticamente es difícil encontrar ejemplos de este tipo de alcance, de este tipo dinámico de ligadura de alcance. Acá lo que trata de hacer es no asociar el alcance a dónde está escrito el texto, a cómo está escrito el texto. O sea, se deshace de la parte esa lexicográfica que me permite a mí ubicar enseguida donde una variable es visible. Y me dice que la variable es visible a partir de cualquier punto en el que yo declaro la variable. Yo la puedo declarar dentro de un procedimiento y después la puedo usar en el main si quiero. Sigue existiendo. Una vez que yo la creé, existe por fuera de todo. Todo el mundo la puede ver. Le di un alcance dinámico, porque en el momento en que yo la creé, todo el mundo la puede ver. No importa dónde esté incluida. Esto lo podríamos tratar de asociar o de ejemplificar de forma parcial, por ejemplo en C,
porque C no nos permite este tipo de alcance al 100%, pero me permite como intentar inferir cómo sería un comportamiento de este tipo. Si yo utilizo un constructor especial en C que se llama static en una variable local de un procedimiento o una función, C va a hacer que esa variable no se destruya cuando yo salgo del procedimiento. Es más o menos parecido a la ligadura dinámica. ¿Por qué? Porque yo digo, a partir de este punto yo quiero la variable. Y después, cuando vuelva a llamar el procedimiento, la variable va a estar. No la voy a crear de nuevo como la variable local. Fijémonos acá. Voy a hacer dos llamadas a la misma función declarando la variable static. Y la voy a incrementar en las dos llamadas, más o menos como en el caso anterior. La variable se crea la primera vez, a partir del punto en el que se declaró. Yo ejecuto la primera vez actualizar cantidad, se crea la variable, la incremento y en la segunda llamada ya la tengo a la variable. Por lo tanto, el incremento va a ser nuevo. Me va a tomar el valor anterior y lo va a incrementar. Y tengo ese efecto raro de que la variable se conservó por fuera del procedimiento. Ojo, que tampoco, como es una ligadura de alcance a ámbito dinámico parcial, yo no la puedo usar afuera. No la puedo usar en el main a cantidad, porque no está accesible. Pero sigue existiendo. Solamente la voy a poder usar cuando ingrese de nuevo a cantidad y ella va a estar, como pudimos ver en ese ejemplo. Bien, la ligadura de tiempo de vida, que es la última propiedad de las variables, está asociada un poco también al concepto de localidad-globalidad. Y podemos tener una ligadura estática de tiempo de vida, que es decir, cuando la variable está viva, en una implementación de variable global, yo durante la carga ya le asigno dirección y entonces esa variable ya tiene vida. Se trata de una ligadura estática entonces, porque yo pude hacerlo antes de la ejecución. En una llamada a un procedimiento con una variable local, yo no voy a poder ligar su vida desde el comienzo del programa, sino que la vida de la variable va a empezar cuando se llama al procedimiento que la tiene y va a terminar cuando el procedimiento termina. También tenemos un efecto similar al utilizar malloc, como utilizaban ustedes en C, o el constructor new de los objetos. El tiempo de vida de la variable va a empezar a partir de que yo use esas dos sentencias, esos dos constructores.